Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos a mi canal. Te cuento, soy Silvia, por si no viste nunca un video mío. Soy terapeuta floral, reikista, hago aromaterapia, gemoterapia y estudio biodecodificación. Si viste otros videos míos, te vas a preguntar qué hago en el medio de la naturaleza, ¿no? Porque siempre son en un espacio cerrado. Bueno, hoy estoy acá porque vamos a hablar del chakra raíz. Eh, y como si ustedes no lo saben, vamos a comentar que el chakra raíz tiene que ver con la madre tierra. Por eso estamos acá en el medio de la naturaleza, para estar bien conectados a nuestra madre tierra. La palabra chakra en sánscrito significa rueda de luz. Y son centros energéticos por donde fluye la energía de la vida en todo nuestro cuerpo. Tenemos muchísimos chakras en nuestro cuerpo, pero son 7 los que más se conocen, los más importantes, que van alineados de abajo hacia arriba, desde el chakra raíz en nuestro perineo hasta el chakra corona. Hay miradas o hay corrientes que hablan también de que es muy importante el octavo y noveno chakra que están por arriba. Pero bueno, en esta serie de videos yo te voy a contar sobre los 7 principales, desde el chakra raíz al chakra corona. Vamos a comenzar hoy con el chakra raíz. Este primer chakra o chakra raíz está ubicado en la base de nuestra columna vertebral, en el perineo. Es la base de todo el sistema de chakras. Necesitamos esa base para poder crecer y expandirnos. Es de color rojo. Su elemento es la tierra. Imagínate como una semilla que necesita para poder crecer, es lo único que necesita aparte del agua, es la tierra para poder afirmarse y enraizarse. Este chakra es el responsable de la conexión de nuestra alma, nuestro espíritu o conciencia con el mundo físico. Este chakra es el más primitivo, ya que está relacionado con nuestra capacidad de satisfacer nuestras necesidades básicas, como ser la comida, el alimento, la bebida, lo que tomemos, tener un lugar donde vivir, que sea un lugar seguro y agradable, que nos sintamos cobijados, resguardados, también con poder eliminar todo lo que nos sirve para nuestro organismo, poder excretar, desechar, y también digamos, está muy relacionado con el tema del dinero. ¿Por qué? Porque el dinero nos permite satisfacer esas necesidades básicas que necesitamos. El primer vórtice de energía que se abre cuando nacemos o cuando somos bebés es el primer chakra, porque lo primero que necesitamos al nacer es satisfacer nuestras necesidades básicas, alimentarnos, tener un lugar seguro donde estar, que nos cuiden, que nos cobijen. Y bueno, fíjense lo importante de este chakra. Si satisfacemos esto, cubrimos nuestras necesidades básicas, vamos a poder ir despertando los chakras que siguen. Pero si somos adultos o adolescentes y todavía no tenemos cubiertas estas necesidades básicas, podemos polarizarnos en esto, y ahí es cuando vemos gente que tienen su chakra raíz desalineado y no pueden, o más que desalineado, desarmonizado, y no pueden satisfacer estas necesidades básicas en su vida. Si no tenemos estas necesidades básicas cubiertas, vamos a polarizarnos en este chakra. ¿Cómo? Bueno, cuando no tenemos para comer, cuando no tenemos un lugar seguro donde vivir, ahí estamos polarizados en el chakra raíz. El chakra tiene mucho que ver con el hogar, con lo que creamos alrededor de esto, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando creamos un hogar armónico, donde uno siente seguridad de estar ahí, donde nos sentimos seguros, cobijados, esto tiene mucho que ver con el chakra raíz. Pero
Si vivimos en un lugar donde no nos sentimos seguros, vamos a estar a la defensiva. La emoción que surge de no tener las necesidades básicas cubiertas, o sea, este chakra raíz armonizado, es la violencia, la agresividad, pero hay una emoción de base que es el miedo. O sea, nos ponemos violentos o agresivos porque tenemos miedo. Este chakra es mi derecho a existir, a ocupar un lugar en el mundo dignamente. Físicamente se manifiesta en las glándulas suprarrenales, nos da la percepción que tenemos de nuestro cuerpo y nuestra identidad de nuestro cuerpo físico. Al no funcionar bien va a manifestarse en problemas de peso, hemorroides, estreñimiento, colon irritable que se inflama, también en problemas de cadera, de ciático, de rodillas y en el sistema inmunológico. Cuando este chakra se encuentra bloqueado, va a predominar en nosotros nuestros instintos más animales. Vamos a estar a la expectativa de que algo malo puede pasar, entonces esto nos va a generar miedo, ansiedad y estrés. Bueno, cuando este chakra raíz se ve afectado, afecta a nuestro chakra vecino, que es el sacro, que está relacionado con nuestras emociones y nuestra autoestima. Así podemos sentirnos muy felices en un momento y de golpe por algo externo que sucedió, algo mínimo que por ahí no es para tanto, nos agarra un ataque de ira o nos pone muy mal o muy tristes, y por ahí lo que sucedió no era para una reacción tan grande, ¿no es cierto? Bueno, las emociones están desbalanceadas, nos están gobernando y eso se da porque el chakra raíz, al no estar armonizado, está afectando al chakra que sigue, que es el chakra sacro. Y esto es porque las emociones más primitivas nuestras nos están gobernando. Al ser el vínculo que une nuestro mundo espiritual con el mundo físico, si no está funcionando correctamente o no está armonizado, vamos a tener muchos problemas en manifestar lo que queremos, lo que pensamos en la realidad. Nos va a costar mucho concretar planes o manifestar lo que queremos o necesitamos o deseamos en nuestro plano real, en nuestro plano físico. Ya que si este puente que une lo de adentro con lo de afuera no está estable, va a costar mucho trabajo poder volcar lo que imaginamos, lo que deseamos, lo que pensamos, poder proyectarlo en el plano real, en el plano físico. También, si este chakra no está armonizado, vamos a estar todo el tiempo o en el pasado o en el futuro. Nos va a costar mucho anclar en el momento presente. Vamos a estar o en el futuro proyectando distintos escenarios o en el pasado imaginando cómo podría haber sido. Esto no quiere decir que si uno tiene proyectos a futuro o imagina cosas que puede realizar o que piensa a veces en alguna situación pasada, esté nuestro chakra raíz desarmonizado, sino que cuando es nuestro único escenario vivir pensando en el futuro o en el pasado, ahí es cuando, y que no poder anclar en el momento presente, ahí es cuando estamos desarmonizados en nuestro chakra raíz. Esto es así porque este chakra nos ancla en este mundo, nos hace poner los pies en la tierra. Estamos en el aquí y ahora. Este chakra, al tenernos, anclarnos en el aquí y ahora y estar muy relacionado con el plano físico, también está relacionado con el tema del dinero. ¿Por qué? Porque el dinero nos provee el alimento, la bebida, un lugar cómodo y seguro donde vivir, un buen pasar. Entonces, el tema del dinero está relacionado con nuestras necesidades básicas, físicas, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros no vivimos en un estado de abundancia, es muy difícil poder hacer que la energía del dinero llegue. Hay muchas maneras de abrir y activar este chakra. Una es enraizarnos, conectarnos con nuestra madre tierra.
Otra es caminar descalzos y conscientes de nuestra madre naturaleza. También, parados, descalzos en la naturaleza, podemos visualizar que de nuestros pies salen raíces. Estas raíces las tenemos que visualizar que poco a poco van entrando en la madre tierra y luego visualizamos que hay una luz o energía que sube a través de estas raíces y nutre todo nuestro cuerpo. Otra forma es, nos sentamos en el suelo en posición de indio, imaginando una luz roja que esté casi tocando el suelo, a una distancia muy pequeña del suelo, a tu base. Ahí es donde se encuentra este chakra. Es muy bueno para activarlo. Una dieta natural, trabajar la tierra, plantar, manipular los alimentos, ayudan a equilibrar este chakra raíz. El ejercicio promueve también su activación. Actividades como correr, caminar para fortalecer nuestras piernas. El yoga es la actividad por excelencia para esto. El tai chi es muy bueno también. Este chakra también tiene mucho que ver con el cuidado del medio ambiente. La gente que se dedica a defender el cuidado del medio ambiente tiene este chakra raíz muy bien alineado, ya que está muy consciente de la defensa de nuestro planeta para el cuidado, ¿no es cierto?, de nuestro alimento, o sea, de nuestro planeta que nos da alimento, que nos da agua, que nos da cobijo y que nos da las plantas, que son las que forman o con las que se hacen nuestras medicinas. Cuando haces ejercicio y dieta saludable, ¿no te sentís con más energía? ¿No te gusta cómo te ves? ¿No te sentís más saludable? Esto impulsa tu autoestima. Ahí es donde vemos cómo un chakra tiene que ver con el otro, cómo influencia el otro. El chakra raíz tiene que ver con lo físico y el chakra sacro con la autoestima. Si vos te ves bien físicamente, si trabajas tu físico, alimentándolo sanamente, haciendo ejercicio, va a mejorar también tu autoestima. Un chakra influye en el otro. Como te dije anteriormente, hacer yoga es la actividad por excelencia para alinear este chakra, ya que el yoga trabaja, la integración del cuerpo, alma y mente. Acostados boca abajo, con los brazos extendidos, vamos a elevar una pierna y luego la otra. Luego elevamos ambas piernas poniendo siempre nuestra atención en el lugar donde se encuentra el chakra raíz. Boca arriba, vamos a llevar cada una de nuestras rodillas al pecho, alternando cada pierna, permaneciendo unos segundos en cada posición. Después, llevamos ambas piernas a esta posición, poniendo nuestra atención mental en la base de nuestra columna. Acostados boca arriba, levantamos las piernas y las mantenemos unos segundos en esa posición. Sentados, con las piernas extendidas, nos inclinamos hacia adelante. Si es posible, tocamos las puntas de nuestros pies. Comer alimentos de color rojo ayudan a equilibrar este chakra, a armonizarlo, como frutillas, frambuesas, todos los alimentos que sean de color rojo estimulan y ayudan a armonizarlo. También podemos repetir algunas afirmaciones para alinear este chakra, para armonizarlo. Una de ellas es: estoy seguro, protegido y a salvo. La otra es: soy abundante. Y la otra es: todo es como debe ser. Otra forma de armonizar,
o equilibrar nuestro chakra raíz es a través de la gemoterapia, a través del uso de cristales o de gemas que armonizan nuestro chakra raíz y todos nuestros chakras. Hay diferentes gemas para cada chakra. También a través de los aromas, así que bueno, eso lo comentaré y vamos a tratar sobre esos temas en otros videos, pero para que sepas que también se puede armonizar desde ese lugar. Y aquí te hablo desde mi balcón, desde mi pequeño pedacito de tierra con mis plantitas que me conectan con la madre tierra. Bueno, te quería preguntar, ¿conoces las frecuencias solfegio? Son buenísimas para activar todos los chakras, porque hay una que vibra en la frecuencia de cada chakra. Entonces, al escucharlas de una manera consciente, meditando, de ser posible, vamos a lograr activar este chakra, ya que literalmente al estar escuchando algo que vibre en su frecuencia va a activarlo, va a hacer que se esté moviendo, comience a moverse o se mueva o fluya en esa vibración. La que corresponde al chakra raíz es la que vibra en 396 Hz. Así que bueno, en la descripción de este video te voy a dejar el link para que hagas clic ahí y te dirige directamente a ese video en donde vas a poder escucharlas. Te recomiendo que te coloques auriculares, te pongas cómodo en un sillón o acostado y puedas escucharla para poder activar tu chakra raíz. Y bueno, como siempre te digo, espero que te suscribas a mi canal, que actives la campanita para que te lleguen todos los mensajes cuando, te avisan cuando subo un nuevo video, que le des like, que puedas comentar qué te pareció vibrar en esta frecuencia solfegio, qué te pareció todo lo que te conté sobre el chakra raíz, si sentís que estás desarmonizado en este chakra y bueno, que sigas viendo mis videos y gracias, muchas gracias por estar ahí. Chau, chau.